Bien, vienen las elecciones departamentales, las municipales, y cuando se peleó por el retorno a la democracia, allá por el año 1977, en apoyo a las mujeres mineras de Oruro, y la gente de derechos humanos, las mujeres de derechos humanos en La Paz, plena dictadura de Banzer, jamás no se pensaba en ese momento en una democracia municipal o una democracia autonómica como la que tenemos en este momento, aun cuando le falta tanto. Pero como sea, se luchó, se peleó, no fue fácil para nadie conseguir democracia. Pero tenemos la suerte, hemos buscado a don Ricardo Catoira, hemos buscado a alguna gente, a don Chato Peredo nos hubiera gustado también entrevistarlo, porque son expresiones de una democracia con todas sus imperfecciones, pero que finalmente logró ir haciéndose en el camino desde una corte electoral de la primera que organiza Banzer, y donde le meten a Pereda mucho más votos de los que había como votantes, incluso se rellenaron ánforas, pero claro, en una estrategia bancerista para embarrarla las elecciones y tener él el tiempo y el momento de armar su propia estructura política, su propio partido político. A Banzer lo tumba Pereda, a Pereda lo tumba otro militar, Padilla, a Padilla lo tumba Torrelio, a Torrelio lo tumba, en fin, es todo un proceso. De ahí viene el golpe de Áñez, va del MNR con Alberto Natush Bush, cuando estaba comenzando la democracia, no se podían hacer las cosas bien, viene la segunda elección, el gobierno de Siles Suazo con una gran diferencia, luego nuevas elecciones, ya la diferencia entre Siles y Paz muy encima, se pone como salida ese Congreso de 1980 que tenía una fragilidad impresionante, no sé si la palabra es conspiración, pero un bombardeo permanente a Siles Suazo de parte del MNR y de la gente del bancerismo y de los otros partidos, que al final lo obligan a Siles a irse. La historia de la democracia boliviana es una historia muy rica. Finalmente se entiende la necesidad de hacer una mejor democracia. Se hace una corte nacional electoral de gente notable. Los partidos políticos asumen la necesidad de hacer una mejor democracia. La calidad de los administradores del sistema democrático en el país, de las cortes electorales, así, aun cuando fueron sucediéndose en el tiempo, creo que nunca más, hasta que se eligió a Evo Morales presidente por primera vez, nunca más hubo observaciones acerca de la Corte Nacional Electoral, pese a que las hubo antes. Y claro, llega Evo Morales al poder, que debiera serle suficiente a don Evo Morales llegar al poder con el antiguo mecanismo electoral que había, porque con ese poder logró ser gobierno, con ese poder electoral limpio, transparente, logró ganar las elecciones con más del 50%. Pero claro, el autoritarismo, esta necesidad del gobierno de coparlo todo, terminó haciendo bolsa de verdad al poder electoral boliviano. Ahora se llama Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es un desastre,
es la institución, junto con la policía, la institución menos creíble de este país. Cada vez es menos creíble. Uno los mira a sus máximos representantes o máximas autoridades y da ganas de llorar. No se pilla uno ni sacudiéndolos, ni metiéndolos todos a una licuadora, batiéndolos a todos, y para sacar uno, no pilla uno. Siempre le va a faltar por lo menos un 30%, así los meta a todos. Lamentablemente, estamos arrastrando una crisis de institucionalidad democrática muy grande. El gobierno debe estar feliz, porque este tribunal electoral hace lo que el gobierno y el poder quieren. Igual que lo que hace el poder judicial. Los eligieron, los manejaron, los pusieron como sea. Yo recuerdo cuando el Tribunal Constitucional dictó un fallo contra Evo Morales y todo el mundo decía, ahí está, estamos bien. Yo recuerdo haber sido el único en ese momento desorejado que dijo, hey, y ojo que yo soy bacadíes, los bacadíes somos como los yir, como el ganado yir, nos reconocemos por las orejas, y aún así me dijeron que yo era un desorejado porque no entendía el proceso, y dije, el Tribunal Constitucional va a decir que Evo Morales puede ir a la reelección, y tal cual lo dijimos en este programa Sin Letra Chica. Evo Morales terminó yendo a la reelección y terminaron convalidándole absolutamente todo. El Tribunal Supremo Electoral es patético, es lamentable. Estamos yendo a elecciones en las que tiene que ser muy valiente el pueblo boliviano y tiene que ser muy contundente para ganarle al gobierno. Porque si las chances están ahí, fíjense ustedes, el presidente Morales dice la ley, el gobierno, los gobernantes y los funcionarios de gobierno de cualquiera de los niveles de gobierno no pueden salir a hacer campaña. Evo Morales se cagó en todo eso y el Tribunal Electoral le encontró un resquicio, pero puede ir a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde puede ir como si el presidente fuera de 8 a 12 y de 2 a 6. Huevada, porque el presidente es presidente toda la vida. A mí me preguntan si el presidente pudiera. Yo digo que sí, la ley dice que no. Y eso es lo que debiera valer. Hoy día ustedes miren los medios de comunicación. Están las ofertas del tren, están las ofertas de los teleféricos, están las ofertas electorales de Evo Morales, porque la que vino aquí a ofrecer el tren, por más que diga gobierno nacional y con una voz femenina que diga, vamos a poner el tren que nos va a juntar a no sé cuánto y va a trasladar 48.000 personas por día, gobierno Evo Morales. Señores, es propaganda, las ofertas salieron en campaña electoral. ¿Acaso el sistema electoral boliviano se va a atrever a decirle algo a Evo Morales? ¿Ustedes creen que la señora Velasco o este señor Obando, militante confirmado del movimiento al socialismo, además puesto por el presidente, porque así está hecha la ley, que el presidente pone a alguien, ¿ustedes creen que le van a decir algo? ¿Ustedes creen que le van a prohibir? ¿Cómo pues? Si son parte del sistema y del esquema, pues en esas condiciones se tiene que salir a votar y hacer que se respete su conciencia de uno. Nosotros fuimos a buscar a varias personas que nos hicieron el favor, como digo, lo buscamos a don Ricardo, a mí me hubiera encantado volverlo a tener en nuestra pantalla, lo estuvimos llamando a don Chato Peredo, parece que ha cambiado de número, y si no es así, hay algún problema que no hemos podido comunicarnos. A mí me hubiera encantado también tenerlo a Chato Peredo, pero es imposible hablar del retorno a la democracia si no hablas con MNRistas, con miristas
hemos buscado también a un adenista, en fin, vamos a ver, va a comenzar con Pancho Aróstegui. Y por supuesto, perdón, un periodista que cubra, que nos cuente cómo era el vivir desde la calle este asunto. Dale. La recuperación de la democracia es un proceso importante para el país y para la vida misma de todos los ciudadanos bolivianos. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo lo vivió en este caso usted y la agrupación política en la cual usted milita? Bueno, el proceso de la recuperación de la democracia fue un proceso que tuvo mucha regambre popular como consecuencia del desgaste de las dictaduras de Banzer y de la llegada del presidente Jimmy Carter al poder, que dio un aire de humanidad y de apertura contra los gobiernos dictatoriales y totalitarios. Eso nos obligó a nosotros como MIR clandestino a reunirnos en un seminario en Achocalla, en la clandestinidad, en una quintita que nos prestaron. Tuvimos 3 días reunidos y determinamos que el objetivo principal del partido era la recuperación de la democracia. De tal manera que bajo ese principio empezamos entonces a caminar. Entonces, y salió la primera convocatoria a elecciones, en la que el general Pereira era el candidato, y nosotros los miristas le dijimos sí, entramos a la elección, y todos los demás partidos dijeron no al fraude. Nosotros decíamos hay que votar, mejor es que haya un rechazo a la dictadura con parlamento, que la dictadura continúe sin parlamento. Entonces, no fuimos bien entendidos, logramos abrir las puertas de la amnistía, negociamos amnistía para los perseguidos políticos y creímos que era necesario un instrumento. Entonces el instrumento no venía demasiado derruido los partidos políticos como consecuencia de una década de no ejercicio democrático de sus actividades. Entonces fue que decidimos hacer una alianza con el sector más progresista del MNR, que lo componía el doctor Hernán Siles Suazo, de tal manera que el compañero Jaime Paz Zamora viajó a Caracas y se llegó al acuerdo y se fundó la Unidad Democrática y Popular, que fue el instrumento que el pueblo encontró para abrir el proceso democrático y que la dictadura se vaya. Estamos hablando de los años 70. Del año 78, 79, 80, que hubo la última ruptura violenta durante el periodo de García Mesa, que fue un periodo retrógrado, que duró 10 meses, pero que después se obligó a reconocer el parlamento elegido en la última elección y posesionar al presidente democráticamente elegido. Creo que ahí empezó el proceso democrático con un síndrome de libertad y sobre todo con los grandes defectos que dejaba la dictadura, que eran fundamentalmente económicos y sociales. De ahí cada partido político que asumió el poder hizo su propia lectura y su propia forma de abrir los cauces democráticos. Al doctor Siles le tocó, y al licenciado Jaime Paz Zamora como vicepresidente, le tocó abrir las puertas de la libertad política y sindical, no pudieron resolver el problema económico. Ese desafío le quedó al doctor Paz. Después tocó el otro periodo, otra vez al licenciado Paz Zamora como presidente, a sentarle las bases del crecimiento económico. Y cada uno ha ido poniendo un ladrillo en la construcción de la democracia. Esta democracia no nació ayer, esta democracia es el proceso más largo que tiene la historia de Bolivia. Este proceso tiene como característica
es que se acabaron los golpes de Estado. Se acabó de que el uno entra por la puerta y el otro sale por la ventana. Aquí, más allá de lo doloroso, hemos estado al filo de la navaja, en el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero se preservó básicamente la libertad y la democracia. Esa es la democracia que tenemos que preservar, que tenemos que impulsar y que tenemos que seguir profundizando. De repente ahora ya otros son los dilemas, ¿no? El dilema es institucionalizar la democracia. A su criterio, ¿cuál fue el punto principal de inflexión para retomar la democracia? Yo creo que fue el acuerdo del Papagayo en el restaurante en Caracas, cuando el doctor Siles y el licenciado Paz Zamora sellaron el acuerdo de la unidad democrática y popular como un instrumento para recuperar la democracia. Pero no, es imposible leer eso sin la lucha del pueblo boliviano por su libertad. Entonces, ese es un momento muy particular, porque los momentos largos son más difíciles de leerlos en historia, que es la lucha de los mineros, la lucha de los universitarios por recuperar su autonomía, la lucha de los instrumentos políticos como el MIR desde la clandestinidad, buscando los espacios democráticos. Esa es la lucha del pueblo, que es la intangible y la invalorable, y de la que es más fácil olvidarse. Es más fácil recordar hechos como el del restaurante Papagayo, ¿no? Pero la lucha del pueblo es en la que se basa, y esta es una lección para que no perdamos ni la libertad, ni perdamos la capacidad de soñar en un mundo más justo, ¿no? Más libre y más solidario, porque la democracia sin justicia empieza a ser dudosa. Ahora falta que los que sean electos profundicen los valores humanos y democráticos que hemos preservado, por los que tanta gente murió. Murió Quiroga Santa Cruz, murió el padre Espinal, murieron los muchachos del 15 de enero, murió antes mi compañero Carlos Bairo. O sea, está regada de sangre, ¿no? Y no queremos que haya más sangre. Queremos vivir en paz, ¿no? En paz y con justicia. ¿Cómo podemos tomar el valor? valor? Es posible que hubiesen sido de otra forma. Nosotros tratamos de evitar que sea lo menos sangriento. Nosotros tratamos de que el tránsito sea pacífico y que signifique un reencuentro entre los bolivianos. Que los bolivianos no nos miremos con desconfianza los unos a los otros, sino que podamos estrecharnos la mano como hermanos, más allá de las diferencias y de lo que la historia nos tocó vivir. O sea, sin perdón es imposible que haya democracia también. Sin comprensión es imposible que haya democracia. Entonces, el MIR cumplió su rol. Las organizaciones estudiantiles, obreras, de mujeres, cumplieron un rol. No se puede entender la democracia sin la globalidad. Lo que sí hubiera un partido que se aprovecharon de la democracia, que jamás lucharon por la democracia y se aprovecharon de eso, porque la democracia son los brazos abiertos a un mundo mucho mejor. Yo comparto con Pancho ese asunto, lo intangible, lo que no se ve, los que participaron, los que fueron haciendo, que es normal que se aprovechen quienes no pelearon por ella, porque ese es el objetivo primigenio de la democracia, que todos entren a la misma casa. De eso se trata. Jorge Arancibia era periodista jovencito cuando comenzaba la democracia a ser parte de un reclamo popular. A él fuimos a buscarlo, ponelo. Para la gente la democracia es ir a votar, ejercer ese derecho de elegir libremente a sus autoridades. Lamentablemente es así, pero la democracia significa mucho más. Pero eso lo sienten más, lo aprecian, porque los que vivieron una época dictatorial. Hay personajes, por ejemplo, que a mí me gusta recordar, como Monseñor Rodríguez, Luis Rodríguez Pardo, que era obispo de Santa Cruz y a la vez presidente de la Conferencia Episcopal, que jugó un rol muy importante dentro de lo que se llama la lucha por el retorno a la democracia o por el derrocamiento de la dictadura.
Hubo personajes que se mantienen en la incógnita, o no la incógnita, sino que son ignorados, que han sido olvidados, que tuvieron su momento o un rol importante dentro de esta carrera que significaba derrocar a la dictadura. Por ejemplo, al margen de Monseñor Luis Rodríguez, considero que fue importante el aporte del extinto senador y antes diputado Ormando Bacadíes. Considero importante la contribución que hicieron para el retorno a la democracia de don Carlos Valverde, padre, no hijo. Y así otros personajes a los que no se les ha levantado monumento ni nada. Ellos nunca lo pidieron, nunca lo exigieron, nunca se jactaron de haber sido impulsores del retorno a las libertades democráticas. Ellos simplemente consideraron que cumplieron con el rol que les correspondía, a los unos como pastores de la Iglesia Católica, a otros como políticos que habían tenido que salir al exterior por el peso de la dictadura, y a otros porque se consideraban ciudadanos que gustaban gozar de las libertades y los derechos que les corresponden. Primero, por ejemplo, se han olvidado del expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el doctor José Luis Camacho, quizás al que mucha gente no conoce, pero que tuvo su contribución. ¿Y de qué forma? En esa época se publicó un reportaje de nuestro muy queridísimo amigo ya extinto, Antonio Miranda, sobre el tema de la explotación de las piedras preciosas en La Gaiba. Y el Comité Pro Santa Cruz asumió la tarea, se consideró la parte civil contra la Junta Militar de Gobierno por la explotación ilegal de estas piedras, de estos recursos naturales que correspondían a Santa Cruz y por los cuales no recibía ningún beneficio. Entonces me acuerdo que en un viaje, si se quiere decir clandestino, don José Luis Camacho con un grupo de periodistas, entre los que yo estaba, fuimos a Sucre ante la Corte Suprema a presentar la denuncia, ante la Corte Suprema y ante el Ministerio Público o la Fiscalía General. Presentamos la documentación, es decir, observamos la presentación, no presentamos, ¿no? Nosotros éramos simples observadores para informar. Estuvimos en la presentación de estos documentos, de la demanda contra los dictadores, contra los explotadores ilegales de La Gaiba. Entonces, como le digo, ahí fue ya creciendo un movimiento civil contra los abusos dictatoriales de los militares. Y fueron momentos muy penosos porque había apresamientos, por cualquier motivo, uno era conducido a la 8ª División o a la Fuerza Aérea. Por ejemplo, como anécdota le cuento, a nosotros nos llamaron a una conferencia a la Fuerza Aérea y como no llegaba hasta ese momento el documento que tenían que enviarlo desde La Paz para que aquí lo lea una autoridad militar, nos subieron a 2 aviones a los periodistas y nos estuvieron volando toda la mañana a la espera de que lleguen los que iban a dar la información o los que iban a leer el documento. Entonces esa clase de abusos se cometían y eran constantes. En la 8ª División igual nos citaban a conferencia de prensa a las 8 de la mañana y estábamos saliendo a las 2, a las 3 de la tarde, porque simplemente ellos querían tenernos ahí y nos sentaban en un salón y la cerraban la puerta, bueno, y era esperar hasta que llegaba. Entonces hubo hechos, pero el que yo considero que fue fundamental y fue uno de los últimos, fue el que protagonizó Monseñor Luis Rodríguez, cuando ya las papas quemaban. Él fue casi obligado por las autoridades del gobierno a ir a La Paz, supuestamente para lanzar un mensaje de pacificación, para que la Junta siga o los militares sigan en el gobierno. Yo me acuerdo que fue obligado, no fue una invitación cordial y respetuosa como merecía el extinto obispo. Sí, y nosotros los periodistas decidimos enviar junto a
junto al arzobispo a nuestro colega Edwin Chacón, que después nos contó algunos abusos, algunos atropellos que había sufrido el sacerdote durante el viaje y a su llegada al Alto de la Paz, donde lo recibieron algunas autoridades del gobierno. Lamentablemente hay hechos que no están bien claros, digamos, ¿no? Que los protagonistas no los llegaron a contar por una u otra razón, pero como le digo, fue fundamental ese viaje. No sé si Monseñor ya los convenció a que García Meza renuncie, pero esa situación se dio a las pocas horas de que él retornó aquí a Santa Cruz. Entonces son situaciones que en su momento se van a conocer en detalle con horas y fechas y protagonistas, pero como le digo, en Santa Cruz hubo héroes, si se quiere decir así, héroes anónimos, que lucharon con el pueblo para que se recuperen las libertades democráticas y lamentablemente han sido olvidados o porque ellos no hicieron ninguna jactancia de esos hechos o porque simplemente el pueblo es así, olvida cuando pasan los años. Era lamentable, pero había autocensura. Teníamos que cuidarnos lo que decíamos. Yo recuerdo en esa época trabajaba en el periódico El Mundo por una nota que sacamos de la intervención al Comité Pro Santa Cruz de parte del ministro de Gobierno, que lo hicieron renunciar al doctor Rodolfo Roda Daza en esa época. Al otro día estuvieron por ser sacados del país el director en esa época, el extinto doctor Sixto Nelson Rey, y el jefe de redacción del periódico, don Gastón Requena. Iban a ser exiliados a Paraguay. Ya fue un militar y les entregó sus pasaportes listos para que se vayan y les dijo. Después ya vinieron charlas y una serie de cosas y no fueron exiliados y siguieron. Pero sin embargo, ya nosotros sabíamos de que teníamos que cuidarnos en lo que hablábamos. Fue una situación difícil, como le digo, entonces era peligroso trabajar como periodista, también en cierta forma bonito porque nos dábamos modos para decir las cosas y lamentablemente era una época amarga, difícil para muchos sectores, pero que nadie, como dicen, nadie vive sobre fusiles por mucho tiempo, ¿no? A su criterio y desde el punto de vista como periodista, ¿cuál cree que fue el punto de inflexión para recuperar la democracia en Bolivia? Yo creo que, aparte de la presión sindical, obrera, porque se desató una huelga, las huelgas aquí también había en el Comité Cívico Femenino, también hay que mencionarlo, aunque siempre digan que son derechistas, que son fascistas y lo que sea, pero también jugaron su papel las damas cruceñas, hicieron huelga y se movilizaron contra la dictadura. Yo creo que la presión sindical o civil de los distintos sectores, no como ahora que todas las glorias le echan a los sectores sociales, dice, a las organizaciones sociales, pero son todas afines a una corriente. Entonces, en esa época yo creo que todas las corrientes coincidieron en la necesidad de que vuelva la democracia, y yo creo que la presión sindical más las pugnas entre los propios militares fueron los que llevaron a la debacle al gobierno dictatorial de García Meza. Porque si usted recuerda, después de la renuncia de García Meza, asumió la presidencia otro militar y luego vino otro militar y lo golpeó y salió. Entonces, para que usted se dé cuenta, era al margen, como le digo, de la presión civil que había, fuerte, también la pugna estaba adentro de las Fuerzas Armadas. Qué hermoso el relato de Jorge con esta cuestión del 1980, una de las dictaduras más cortas, 10 meses, García Meza, y qué sanguinarios que fue. Ahora lo escucho, el muy hijo de puta,
con una rara recuperación de la memoria para echársela. Y ojo, yo nunca he sido bancerista y ya es tarde para hacerlo, ya Banzer está muerto. Pero me parece tan ruin García Mesa, menos mal que muestra exactamente lo que es. O sea, con ese tipo uno puede estar convencido que hay gente que no va a cambiar nunca en su vida y va a seguir siendo un delincuente y un matón, un criminal, porque eso es lo que fue García Mesa. García Mesa ahora está buscando una audiencia con el presidente Evo Morales para dos objetivos. El primero, para conseguir que lo indulte. Y resulta que está condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Y si el presidente Evo Morales comete el error de juntarse siquiera con Luis García Mesa, yo creo que merece un juicio de responsabilidades, porque un presidente constitucional de la República no puede ir a sentarse con el último dictador que ha tenido este país de la manera tan desaprensiva para con el pueblo boliviano. Decir que Luis García Mesa diga, no, Marcelo Quiroga Santa Cruz está enterrado en la quinta de Banzer en San Javier. Y es una cuestión de sentido común. A ver, 17 de julio de 1980, media mañana, lo balean a Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores y otros, detienen un montón de gente, lo llevan malherido a Marcelo Quiroga Santa Cruz hasta el gran cuartel de Miraflores. En el gran cuartel de Miraflores lo vejan, lo golpean, lo patean y todo, y García Mesa viene a decir que Banzer, que no estaba en el gobierno, ordenó que lo saquen de ahí y se lo lleven hasta San Javier. Lo único que falta de decir es que lo enterró debajo de su cama. Háganos el favor, hombre. García Mesa, desde mi punto de vista, está jugando peligrosamente, porque puede estar haciéndole el favor a don Evo Morales para que don Evo Morales no asuma la responsabilidad, y me hago cargo de lo que digo, para que don Evo Morales no asuma la responsabilidad de reclamarle a los militares con los que se siente muy cómodo y a los que nunca les ha pedido de verdad que se desclasifiquen los documentos para encontrar lo que de verdad pasó con Marcelo Quiroga. Y claro, vamos a buscar donde Banzer, en el Zapito, allá en San Javier, los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Banzer no era ningún estúpido, era un dictador, sin duda, pero no era ningún estúpido, y probablemente haya estado muy contento con la muerte de Marcelo Quiroga, porque se le acababan todos sus problemas. Pero por favor, ¿qué fuerza política tenía de ir a sacarse un moribundo para llevárselo a San Javier? ¿Qué fuerza? No puede, háganos el favor. Y claro, como García Mesa se las está dando de una persona que tiene Alzheimer, todo, para mí, todo está jugado. Si Evo Morales se reúne con García Mesa y salen a San Javier, que además esto ya lo dijo hace un tiempo, y ni la familia de Quiroga Santa Cruz lo dio esto como más o menos cierto, pero si Evo Morales entra a esto, es simplemente para no, entre comillas, molestar a los militares y desviar la atención de este reclamo que tiene la democracia boliviana de saber, por lo menos de saber dónde está enterrado Marcelo Quiroga Santa Cruz. Yo lo veo así.
y me hago cargo absolutamente de todas y cada una de las palabras que he dicho.